Capítulo 30 de Éxodo. El viernes comenzamos a familiarizarnos con la unción. Amén. Y es muy importante que todos nosotros como cristianos sepamos lo que es la unción. ¿Verdad? Los cristianos hablan de la unción, hasta cantamos de la unción, pero muchas veces no sabemos lo que eso significa. Y es necesario que lo estudiemos en la Biblia para que tengamos una palabra sobria respecto a ello. Amén. Entonces vamos a leer los versículos base que hemos estado desarrollando. Éxodo 30, versículos del 22 al 33. Y luego tenemos Salmo 133, 2. Y tenemos también Primera de Juan 2, 20 y Primera de Juan 2, 27. Esos versículos nos sirven para entender lo que Dios nos quiere enseñar acerca de la unción. La unción. O sea que a Dios se le conoce con muchos títulos. Y cuando estudiamos tipología, cuando estudiamos las sombras de la Biblia, entendemos que los tipos son de Cristo. Como estamos bien familiarizados los cristianos con el tabernáculo, o sea que todos los que son ovejas del hermano Carrillo, pues primeramente son ovejas del Señor, porque Él es el pastor de los pastores. Pero también Dios ha puesto pastores para cuidar sus ovejas aquí en la tierra. Entonces no se pueden quitar los versículos de la Biblia que hablan de los pastores. Y a los pastores Dios nos ha puesto para velar por las almas. Y Dios quiere que los pastoreemos bien. Quiere que los alimentemos. Si usted se da cuenta, el hermano Carrillo lo único que hace es dar de comer. Dar de comer. Porque lo mismo que un pastor natural solo da de comer a sus ovejas o las lleva a comer, pues yo los llevo a ustedes a comer. Para que ustedes sean ovejas robustas, ovejas que estén constituidas, bien alimentadas, para que puedan dar a luz. ¿Verdad? Porque ese es el objetivo. Las ovejas dan a luz y dan lana, dijo uno por ahí. Amén. Entonces, cuando estudiamos en la palabra del Señor esos tipos, esas sombras, ustedes van a darse cuenta que siempre se le aplican a Cristo. Por ejemplo, el arca es Cristo, la mesa es Cristo, los panes son Cristo, el candelero es Cristo, la fuente es Cristo, el agua es Cristo. Porque la Biblia solo habla de las riquezas de Cristo. Entonces es importante que programemos bien nuestra mente, porque como todo es Cristo, la unción también es Cristo. O sea que la unción, cuando a nosotros se nos habla de la unción, se nos está hablando de Dios. Pero tenemos que saber cómo se aplica a nosotros. Por eso vamos a leer. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. ¿O era el 22, hermano? Era del 22 al 33. Yo sé que ya nos adelantamos porque se dieron cuenta que habló más otra vez. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas, de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin, y harás de ello el aceite de la santa unción.
superior ungüento, superior ungüento, superior ungüento. O sea que cuando leemos en los originales, superior, compound, es compound, compuesto. Y va a estar compuesto porque tiene aceite. Miren, al final será el aceite de la unción santa. Y es algo perfumado, pero lo que quiero decirles es que ese aceite de la santa unción es un superior ungüento. O sea, se llama ungüento compuesto, porque está compuesto de mirra, canela, casia y cálamo. Está compuesto. El aceitito le tienen que revolver esas especias. Y esas especias se llaman la unción ungüento superior. Y va a ser, según el arte del perfumador, el aceite de la unción santa. Versículo 26. Con ese aceite compuesto, con ese ungüento superior, hay que ungir al tabernáculo de reunión. Usted entonces ya sabe que es para ungirnos a nosotros, porque el tabernáculo de reunión del Antiguo Testamento es la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces la iglesia tiene que estar ungida y los componentes de la iglesia, allá dentro del tabernáculo está el arca del testimonio, la mesa con sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás, o sea que ya saben que consagrarlos es llenarlos de las manos, de todas las riquezas, para que sean mis sacerdotes, y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición, santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Salmo 133, 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es una unción que corre desde Cristo, que es la cabeza, y baja a todo el cuerpo, que son las vestiduras. Es una unción para Cristo y la iglesia. Y el 1 de Juan 2:20, pero vosotros, dígalo conmigo, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera. Y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Padre Celestial, en este momento oramos una vez más para que tú sigas dándonos revelación divina a través de tu palabra.
Necesitamos cada día entender mejor lo que tú quieres que nosotros sepamos para vivirlo, para experimentarlo. En el nombre de Cristo Jesús me pongo en tus manos y sé que me vas a ayudar como siempre lo has hecho. Amén. Muy bien. Entonces ahora vamos a hablar de detalles que tienen que ver con el aceite de la santa unción. Pero mi punto importante es que nosotros entendamos cómo funciona Dios para nosotros, como la unción. Porque resulta que la unción está representada por un aceite perfumado. Y dice allí en el Antiguo Testamento que no se puede imitar. Y a mí eso me preocupa mucho, porque muchos hermanos imitan el Espíritu Santo. Y se ha vuelto tan desordenadamente el uso del Espíritu Santo que le atribuyen cosas a Dios que ellos saben que vienen de su carne. Y dice que no se puede. Si regresamos al versículo 33 de Éxodo 30, y por eso tengo carga. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. O sea que las cosas del Espíritu Santo no se pueden imitar. Por eso yo soy muy delicado para el asunto del Espíritu Santo. Porque no se puede, como muchos hermanos que tan fácilmente su carne, ya le dicen a la gente, dice el Señor. Y eso se puso de moda entre los cristianos por mucho tiempo. Cualquiera se levantaba y le profetizaba a los hermanos diciéndoles, dice el Señor. Y yo me recuerdo, yo tenía un maestro que nos decía siempre, si tú tienes buenas intenciones para un hermano, mejor dile que son intenciones tuyas. ¿Para qué vas a meter al Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo muchas veces no te está diciendo que le digas nada, ¿verdad? Entonces, si tú tienes buenas intenciones para un hermano, apártalo y llámalo y dile, hermano, tal y tal cosa quiero decirte yo. Y no decir que dice el Señor. Entonces hay mucho manoseo pues en las cosas del Espíritu, por eso el Señor es delicado. Y dice que no se puede. Es más, leamos el 32. 32 también por ahí empieza. Sobre carne de hombre no será derramado. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante. No haréis, no se puede hacer semejante o conforme a su composición, porque hermano, pareciera a veces que estamos en el Espíritu y estamos en la pura carne. Estamos imitando, porque es santo eso. Lo tendréis, por santo lo tendréis. O sea que usted téngalo por santo. Todo lo del Espíritu Santo es tan santo, hermano, y tan apartado que no lo puede usted derramar sobre la carne de las personas, pues. Es decir, no se puede hacer carnal ese asunto. Pero de verdad, hermano, ¿no ve que los hermanos a veces hasta fulano dice el Señor que se case con la sutana? ¿Ves? Y después en unos problemas que tienen, hermano. Casi no se oye, padre. ¿Verdad? Entre ciertos grupos se da mucho eso, mucha profecía en la carne. Y eso es delicado, hermano. Tenemos que respetarlo. No se puede imitar porque al decir ahí que es cortado de su pueblo, sencillamente se muere usted espiritualmente. Entonces hoy vamos a hablar de que esa unción que es Dios mismo, sus componentes, pues sus materiales, ¿verdad? Porque tenemos que entender los materiales. Si regresamos hasta el versículo 22, vamos a darnos cuenta que hay 4 especias. Hay 4 especias.
O sea que Dios, para que entendamos cómo es Él, para alcanzarnos, nos muestra 4 especias. Les dije el viernes que Dios, para crear, Él solo dice, sea tal cosa, y es. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Y Él hizo todo. En la creación Él no tiene problema. Dios como creador, hermano, es bien práctico, bien fácil. Dios nos ha creado a todos nosotros. Yo me sorprendo de la creación de Dios, hermano. Aún de los animales que Dios ha creado me sorprendo. A veces nosotros creemos que el hombre es el que más vive y yo me puse a estudiar quién es el que más vive. A ver, ¿quién creen ustedes de la creación de Dios? ¿Quién creen que es el que más vive? Las tortugas, dice aquel. Espérate, te me vas muy enfrente. Sí, está bien, sí hay tortugas de a 200 años. Pero ¿saben cuál es la creación que más vive? Son los árboles. Hay árboles de 9.500 años. Hay árboles de 5.000 años. Por ejemplo, un árbol hace poquito yo estaba oyendo que se murió a los 5.000 años y todos dijeron, se murió el arbolito y de repente, hermanos, allá al ladito le salió otra rama nuevita, nuevita. Hay animalitos que son chiquitos, por ejemplo, la medusa. Hay una medusa que ha vivido 507 años. Las cucarachas, dice Gilman, viven mucho, dice. Pero imagínense la medusa de 507 años, dice. Hay un pececito que ese se ha escapado, imagínense, se ha escapado de que se lo coman asado o que se lo coman frito. Ese pececito tiene 257 años. Los perros viven poquito. Leí también de que hay un gato que vivió 39 años y un perrito que vivió 38 años. Y ahorita lo tienen en investigación al dueño porque quieren saber qué comida le daba, porque qué casualidad que el mismo dueño del gato es el mismo dueño del perro. Un gato de a 39 y un perro de a 38. Entonces ahora quieren saber qué le daba de comer, porque tanto quieren a los pets, los niños, que cuando se les muere hasta lloran. No, y estoy hablando de vida, hermano, porque Dios es el creador de la vida y a unos animalitos les ha dado más vida que a nosotros. Como dijo aquella, no es justo, no es justo. Entonces Dios no tiene problema para crear. Imagínense que Él crea y dice y todo viene a la existencia y si Él quiere le da mucha vida ya. Los Galápagos, ¿verdad tú? Los Galápagos, esas tortugas gigantes, 200 años, 150 años. Nosotros lo más, dice que podemos vivir 120, lo más un hombre o una mujer 120, pero estamos destinados, de acuerdo a la Biblia, 80. Los más robustos, 80. Entonces les decía pues que Dios no tiene problema en la creación. For God to create something, that's easy, piece of cake. To create something for God is piece of cake. Él solo habla y las cosas existen. Pero ahora debemos de sorprendernos pues, porque para que Dios haya venido a nosotros, todo lo que Dios tuvo que... Dios podía haber dicho, sea yo dentro de ustedes y punto. Pero Él sabe que eso no funciona así. Porque de acuerdo a esto, la unción hay que hacerla. Eso nos revela que Dios, para hacer la unción,
tiene que pasar por un proceso. Muchos cristianos, y por supuesto que no nos preocupa, muchos cristianos no creen que Dios sea procesado para alcanzarnos a nosotros. A ellos les estorba oír al hermano Carrillo diciendo que Dios ha pasado por un proceso, porque la bendita tradición solo los ha llenado de conocimiento y doctrina, y por eso se les hace difícil entender la Biblia. Pero la Biblia no es para llenarnos la cabeza, la Biblia es para que nosotros experimentemos a Dios. O sea que la Biblia revela con toda amplitud que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y cualquiera que le quite a eso se va a meter a problemas. Porque cualquiera que le agregue a la Biblia o le quite a la Biblia se mete a problemas con Dios. Y Dios está revelado como Padre, Hijo y Espíritu. Una de sus formas para que entendamos ciertas cosas, porque Dios tiene 700 nombres en la Biblia. Pero una de sus formas de revelarse es que Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y ustedes van a ver que aquí en esto nos explica cómo es. Porque Dios, para que usted lo logre entender, le dice, mira, te voy a ilustrar la lección. Te voy a dar dibujitos, figuritas, te voy a dar especias para que me entiendas cómo soy yo, como la unción. Porque la unción ya vimos que es que Dios haya entrado en el hombre. Comenzando primero que muchos cristianos ni siquiera creen que Dios está dentro de ellos. Ahora, miren el misterio, porque este es un misterio. La iglesia es un misterio de que Dios vive adentro de nosotros. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Ahora, para que usted entienda cómo es que Dios vino a habitar dentro de usted, porque Dios quería habitar dentro de nosotros, por eso le reveló a Israel la construcción del tabernáculo, porque el tabernáculo es Dios encarnado. O sea que cuando uno estudia sobriamente la palabra del Señor y lee todo lo que es el Pentateuco, uno se da cuenta que Dios, cuando le explicó a Israel que hiciera un tabernáculo con todas esas componentes y todas esas cosas que si nosotros no las estudiamos no vamos a saber ni de qué se trata, cuando Él se reveló al pueblo de Israel para que hicieran ese tabernáculo, sencillamente les estaba revelando que había que hacer un lugar para que Él viviera. Él quería venir a vivir allí y solo venía como fuego y como columna de humo, como humo se presentaba. Si se llenaba de humo, todos decían, aquí está Dios. O sea que cada vez que ellos entraban al templo y miraban que estaba lleno de humo, se gozaban, no empezaban a toser. Ellos se gozaban porque el humo era la señal de que Dios estaba ahí con ellos. Si ellos ponían una ofrenda y no caía fuego para quemarla, estaban tristes, pero si caía fuego y se asaba toda esa carne, ellos decían, Dios está con nosotros. O sea que la señal para ellos de que Dios estaba con ellos es que había carne asada. Entonces, hermanos, ahora Él quiere revelarnos y dice, tomarás especias finas. De mirra excelente, 500 ciclos. De mirra excelente. Fíjese que tenemos que saber qué es la mirra. Porque la mirra tiene un sabor, tiene un olor dulce. Fíjese, ¿cómo es posible que uno pueda decir que un olor es dulce? Pero si lo prueba, amargo. Aleluya. La mirra es con un olor dulce, pero al probarla es amarga. Y note usted que aquí hay dos categorías, porque ponen mirra, canela, cálamo, casia y segunda, aceite. Dos categorías que componen a Dios para que sea el que vive adentro de nosotros. Tenemos que aprender eso. Entonces, es impresionante porque la mirra viene de un árbol
aromático. Y cuando nosotros estudiamos en la Biblia la mirra, es un símbolo de la muerte del Señor Jesucristo. La mirra es símbolo de la muerte del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo sacan la mirra? La mirra, para sacarla hay que hacerle una incisión, una abertura. Hay que darle un machetazo al árbol para que destile la mirra. Por eso es que la mirra representa la muerte de Cristo. Pero lo tremendo es que la mirra la pueden usar también para curar heridas y la pueden usar también como calmante para los dolores. Solo imagínense lo que Dios nos revela, esa parte de Él. 500 ciclos de mirra. Noten que cuando Dios nos quiere explicar lo que Él es como unción, nos muestra que hay 3 aquí en este aceite, pero son 3 que se vuelven 4, porque 500 de mirra, 250 de canela y 250 de cálamo. Y eso nos va a sorprender, porque 250 de canela y 250 de cálamo, la razón por la cual lo parte el Espíritu Santo en 2 es porque es lo que le corresponde a Dios como el Hijo. Los primeros 500 le corresponden a Dios como el Padre. Los 500 siguientes son como el Hijo partido en 2, porque pasa por la cruz. Y los otros 500 de casia, corresponden a la parte de la resurrección, que es el Espíritu Santo. Entonces noten pues que Dios no es 3. Yo tengo problema desde que soy joven de creer que Dios es 3 personas. Y no soy solo Jesús, porque solo Jesús es una doctrina mala. Todos los que solo creen que Jesús es Dios es una doctrina a medias, porque Dios no puede estar separado. Donde está el Padre está el Hijo, y donde está el Hijo está el Padre. Así lo enseña la Biblia, así de sencillo. Los discípulos le dijeron a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Él les dijo, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ahora, pero tenemos que tener cuidado, porque donde está el Padre está el Hijo, y donde está el Padre y está el Hijo está el Espíritu Santo. Porque no es nada aparte de ellos, porque Dios es Espíritu. Entonces, aun cuando hacemos doctrinas, tenemos que tener cuidado, porque las doctrinas tienen que tener su fundamento en las figuras. En las figuras. Aquí te dice lo que Dios tuvo que pasar para hacer la unción. O sea que para que tú hoy digas que la unción está contigo, es el Dios Padre, Hijo y Espíritu. Si tú me dices que solo a Jesús tienes, me estás mintiendo. Si me dices que solo al Padre tienes, me estás mintiendo. Es más, algunos creen que el Padre está en el trono y que cuando se vino a la tierra como hombre, que se quedó sin Dios el trono. Eso no es posible. Nosotros tenemos que fundamentar nuestra enseñanza en las figuras de la Biblia. 500, 5. Hay 5 y 5, solamente que el 5 de en medio está partido en 2. Pero entonces la mirra, nosotros podemos entenderla a la luz de la Biblia. Si leemos Juan 19, ahí en Juan, Nicodemo y otros usaron la mirra para preparar al Señor en su muerte. Amén. Lo embalsamaron bien con mirra, porque la mirra es símbolo de la muerte. 500.
Y pues ahí es donde ya le cuesta a la mente natural entender, ¿verdad? Porque ¿quién se puede imaginar que Dios pasó por la muerte? Pero la Biblia lo registra. Lo que pasa es que Él es la resurrección y la vida. A Él lo mismo le da estar en un cuarto que en otro. Pero la realidad es que Dios mismo nos está contando su experiencia para hacer la unción dentro de nosotros, porque Él nos dice, ok, si yo les dije a mi pueblo Israel que hicieran un tabernáculo, era para que ustedes, iglesia de hoy, entendieran que yo me iba a encarnar para que ustedes entren adentro de mí como sacerdotes. Ah, mire qué linda es la lección, es fácil. La realidad es que nosotros como sacerdotes tenemos que entrar al tabernáculo, que es estar ministrando dentro de Cristo. Y entre nosotros como sacerdotes hay sacerdotes regulares y hay sumo sacerdote. Pero miren qué lindo es este asunto, porque tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos. Entonces nosotros sabemos que el Señor, como el número 5, el número 4 en toda la Biblia significa la criatura. Por eso nos pone 4 criaturas en el trono y nos pone también 4 puntos cardinales. El número 4 es la criatura o criatura y el número 1 es Dios. Entonces Dios está mezclado con la criatura. Dios es el aceite. Por eso hay solo un hin de aceite. No hay 4 hins de aceite. No hay 3 hin de aceite. Solo hay un hin de aceite. El 24 lo dice, ¿verdad? Leámoslo. De casi a 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Quiero que vean, pues, porque para que Dios sea la unción dentro de nosotros, pasa por un proceso. Al Padre Celestial no lo parten a la mitad, pero al Hijo lo parten a la mitad. Tampoco al Espíritu lo pueden partir a la mitad. El único que puede morir en la cruz es la parte de Dios en su encarnación. Pero por eso tenemos 5, 5, 2 y medio, 2 y medio. ¿Por qué? Porque el Señor fue partido en la cruz del Calvario. Y ese 5, que es la criatura con Dios, y todavía abajo se nos pone otra vez la criatura con Dios, tuvo que pasar por un proceso para que se llame ungüento compuesto, ungüento superior. ¿Se dan cuenta que Dios entonces como creador no es tan complicado como venir a ser hombre? Para que Dios haya venido a ser hombre y que por resurrección viniera a ser el espíritu de vida, tuvo que venir a esta tierra. Y por eso les dije que en el Evangelio de Juan, Dios viene al hombre en Cristo y con Cristo. Fíjense cómo vino Dios. Porque si usted no capta eso, usted no va a entender la unción. El Evangelio de Juan en sus primeros capítulos revela que Dios vino al hombre en Cristo, pero que vino con Cristo. Amén. ¿Quiere verlo en la Biblia? En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Sigue leyendo. Y aquel verbo se hizo carne. Dios es el verbo. Ese Dios se hace carne, toma cuerpo de hombre y vive aquí, nace en un hogar, su papá un carpintero, vive 33 años y medio mostrando lo que es vivir la vida de Dios aquí en la tierra, y a los 33 años y medio lo mata la ley, porque la ley no perdona ni al justo.
Por eso nosotros no somos de la ley. Olvídate, hermano, nada de ley. Nosotros todo es gracia. Por eso a veces lo volvemos desgracia. ¿Sí o no? Entonces noten pues que hay 500, 250, 250 y 500. Hablemos del 250 y el 250, porque el 5 ya lo entendimos. 4 más 1. O sea que la lección es que Dios a gritos te dice, entiende que yo para hacer la unción dentro de ti he pasado por un proceso de la mezcla de la creación con la humanidad con la divinidad. Por eso hay enseñanzas heréticas desde el primer siglo. La de Sabelio, la de Aurelio, mire, todos así se llamaban. Ariano. Ariano se llamaba uno que en el siglo IV empezó a enseñar que Jesús no era Dios. Pero otro se levantó y dijo, sí es Dios, y enseñó que es Dios. Pero los dos se fueron al extremo, porque Sabelio, muchos hermanos abrazan la doctrina de Sabelio, y a Sabelio sí está buena. ¿En serio? Abrazan la doctrina de Sabelio, que Jesús es Dios absoluto. Y eso creen y pelean. Mire, no hay cristianos más peleoneros y controversiales que los seguidores de Sabelio. Porque ellos creen que Sabelio todo. Pero cuando usted quiere hablar de Dios, usted tiene que unir los 500 más 500 más 500. Si no, usted no va a poder decir quién es la unción, quién es Dios, el que ha entrado en usted. Porque usted es la morada de Dios. Y vamos a insistir, yo voy a repetir y repetir, porque solo al repetir es que nosotros vamos a captar. Vamos a repetir otra vez, pues, Primera de Juan 2:20 y 27. Primera de Juan 2:20. Y apenas voy con el primer 500, me faltan 2 500 y hoy no vino Odair, así que hoy tengo más tiempo. Me va a estar oyendo Odair, dice, ay, pastor, aquí estoy. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Y conocéis todas las cosas. El viernes empecé y por eso les dije que la Biblia, no el hermano Gilberto, dice que ustedes conocen todas las cosas. La Biblia, no el hermano Gilberto, dice que por tener la unción ustedes lo saben todo. Amén. ¿Cómo funciona ese asunto? Si a veces yo les enseño algo y ustedes no lo saben, entonces ¿cómo está la cosa? ¿Sabe qué es? De que usted lo tiene, pero si usted es negligente, usted no lo capta. Pero allá adentro tiene usted todas las respuestas. Si usted no sabe algo, pregúntele a la unción. Y dice ahí que esa unción le enseña. Vamos al verso 27. Mire cómo funciona la unción dentro de nosotros. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Dígalo conmigo. Gracias, Señor, porque tú estás conmigo. Tu palabra lo dice. Y dentro de mí te llamas unción. Unción. Ah, como hacen en algunos. Unción. Tú, Señor, eres la unción que está dentro de mí. Y permanece. Nadie te la puede quitar. Desde que llegó y te untó. Te untó. Desde que llegó y te untó, ahí se queda. De ahí en adelante lo que puedes seguir haciendo es, te sigue untando. Y te unta, y te unta, y te unta, y te unta. Cada vez que te dejes untar, como cuando alguien pinta, echa capa sobre capa.
Mire, no hay cosa que le guste más al pintor que echar capas. ¿Sabe por qué? Porque se va desapareciendo todos los horrores y los errores. Amén, hermano pintor. Es más, a veces aquí todavía hay una línea. Échele otra mano. Y le echa otra mano. Todavía se vio. Échele otra mano. Y a veces el pintor se queja, dice, culpa de los del drywall. Yo tengo que estar echando 10 manos. Porque si ellos hicieran bien su jale, dice, yo solo 2 manos echaría y quedaría bien. Pero Dios no tiene ese problema. Dios está dispuesto a echarte 500 manos si es necesario. Dios no te quiere dar una manita de gato, quiere darte un zarpazo de tigre. La unción que vosotros recibisteis, porque a mí me preguntó una vez un hermano Carrillo, fíjese que yo tengo una pregunta. Yo soy cristiano, pero me gusta chupar. No, así me dijo, así. Y no me he podido quitar eso, hermano Carrillo, me dijo. Y entonces yo quiero saber si ya el Espíritu Santo me abandonó. ¿Así? Le digo, mire, hermano, de acuerdo a la pureza de la palabra, vos sos un bolo ungido. Allá en Centroamérica decimos bolo, ¿eh? En México se dice de otra manera. Pero lo único que uno puede hacer, hermano, es contristar al Espíritu Santo. Pero Él nunca te abandona. Si el Espíritu Santo te abandonara a ti, quedarías a total expensas de Satanás. Y Dios no es traicionero. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y por eso a veces los hermanos creen que el hermano Carrillo les da a cada uno una tarjeta para pecar. Pero no, yo estoy hablando la pureza de la palabra. La pureza de la palabra es que Dios te ha ungido y permanece en ti. Y lo único que puedes hacer tú es contristar el Espíritu Santo, pero Él no te va a dejar nunca, 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 nunca. ¿Entendiste? Como dijo aquel, ¿qué parte de nunca no entendiste? Todavía, yo no creo eso. Y es más, ni tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Allá adentro tienes tu maestro. Ese es el nuevo pacto. Esa es la gracia. Que adentro de ti está el que te habla. Cuando tú vienes a oír al hermano Carrillo, lo único que estás haciendo es corroborando. Uno que otro durmiendo, pero la mayoría corroborando. Porque algunos cuando el hermano Carrillo está hablando, allá dice, dice, yo. Con tanto orgullo lo dice, yo. Háblame, Señor, háblame. La unción permanece y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Por qué? Porque la unción misma te va a enseñar todas las cosas, todas, hermanos. Solo habla con ella, solo platica con ella. Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Háblale, háblale, pregúntale. Él te contesta lo que no entiendas. Dile, Señor, no entendí, pero ¿me puedes explicar otra vez? Yo quiero saber, porque la unción misma te enseña todas las cosas. Y es verdadera. It is real. El hermano Carrillo no te está engañando. Es real. Lo que él te está diciendo es real. No es mentira.
La unción no es mentira. La unción, Dios te está diciendo, créela, así como está diciendo mi siervo, así es, yo estoy dentro de ti. Dele palmas al Señor, hermano. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo le iba a decir al Padre, de los que me diste, ni uno solo se perdió, si esto fuera mentira? ¿Usted cree? Lo que pasa es que muchos hermanos, al no tener un concepto correcto de la Escritura, ellos creen que una mañana si se portan bien son salvos y en la tarde al portarse mal ya no son salvos, y la siguiente mañana se portan bien otra vez, sí, entonces ahora sí me siento salvo. No, hombre, si esto no es de sentir, hermano. Por eso es, no vivo por lo que veo ni vivo por lo que siento, yo vivo por lo que creo. Si no, vas a parecer una montaña rusa. El Six Flags se queda atrás. Una mañana y la otra chuc, chuc, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y la otra Por eso es que un hermano le dice a los cristianos que creen que una mañana son salvos y en la tarde creen que ya no, le dice montaña rusa. Dios no es montaña rusa, hermano. Por eso es que hay lloro y crujir de dientes. ¿Por qué? Porque si no somos vencedores en la primera vuelta, gracias a Dios que en la segunda lo somos. No hay nada de pierde. Usted no fue llamado para perderse. Jamás se perderá. Jamás. Lo que sí puede es que lleguemos tarde. Algunos que otros vamos a llegar rezagaditos ahí. Pero llegaste, mijo, llegaste. Llegaste. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. De aquí en adelante, que te digan lo que quieran. Dile, como dijo aquel, next time, pastor. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando jugaba fútbol, Byron lo ponían para que me pasara las bolas a mí, porque según yo era delantero. Todo panzón delantero, imagínense. Allá voy corriendo. Y mi ayudante que me ponían que me pasara la bola tenía un ojito torcido. Y ese agarraba la bola y me la mandaba, y según que se iba para allá, se le iba para allá, y solo me decía, next time, pastor. Así que todo el tiempo que jugamos juntos con él, next time, pastor. Nunca me llegaba la bola. Y cuando me llegaba, la perdía. Que Dios me ayude, hermano. Porque como futbolista nunca la hice. Hablemos de 2:50. Regresemos al capítulo 30 de Éxodo, versículo 32 o 33, ¿verdad? 33, 2. El 32, ¿verdad? El de 2:50. 2:50. ¿No cuál? El 23. Gracias, hermano Montes. 23. Tomarás especies finas de mirra excelente, 500 ciclos. O sea que vamos a decir así para entenderlo bien. Dios quiere que entiendas su proceso para que entiendas cómo es Él dentro de ti como la unción. Y para eso Él te revela todos estos detalles. Esto no está explicado en el Nuevo Testamento. O sea, en el Nuevo Testamento solo nos dicen, ustedes tienen la unción y punto. Entiendan o no entiendan. Pero si quieren saber, estudien en el Antiguo Testamento y ahí les doy los detalles. 500. Pero 250 de canela. La canela, hermano, es un poquito diferente a la mirra. La canela es dulce y la canela tiene la característica de ayudarnos a entender la efectividad de la muerte de Cristo. O sea que la canela hace efectiva la mirra, la efectividad. Mirra significa la preciosa muerte de Cristo, canela, efectividad y dulzura de la muerte de Cristo. Por eso es de que cuando los siervos de Dios del Antiguo Testamento se inspiraban, por ejemplo, el escritor del Cantar de los Cantares dice, mi amado es como un manojito de mirra. Ellos usaban mucho la tipología para
o más bien dicho, Dios usó las figuras de ellos para que fueran tipología para nosotros. Si nosotros aplicamos la muerte del Señor a nuestra situación, Él va a reducir nuestro dolor. Amén. Él también va a corregir todas nuestras heridas, las va a sanar y eventualmente Él va a estimular nuestro corazón porque la canela estimula el corazón. Amén. O sea que si ustedes comen canela, su corazón es fortalecido. Por eso es recomendable la canela. Entonces veamos pues que por un lado tenemos la muerte del Señor como la mirra, la preciosa muerte de Cristo. Por el otro lado la canela es la efectividad de la muerte. Y ahora viene el cálamo. El cálamo 250, ustedes pueden leerlo, el cálamo es una varita, una varita. Es una varita que nace en los pantanos, en esas aguas de muerte de pantano. Allí nacen esas varitas. Entonces, solo miren cómo está arreglada la palabra. Mirra, canela, cálamo. Canela, efectividad de la muerte. Cálamo, la resurrección del Señor. Él resucita de las aguas de la muerte. Entonces en hebreo, mirra es fluir y en hebreo cálamo es estar firme. Es la resurrección. El cálamo. Entonces, gracias a Dios que Dios por medio de esas figuritas nos está diciendo que Él, que ese espíritu, porque es aceite, un yin de aceite, pasa por la muerte, pasa por la efectividad de la muerte y pasa por la resurrección. Y ahí ya tenemos resuelto 500 más 500. Nos falta el otro 500 que es la casia. Casia. Ahora noten algo pues porque la casia y la canela pertenecen a la misma familia. Es más, casia y canela son el mismo árbol. Escuchen esto. La casia y la canela la sacan del mismo árbol. La canela es la corteza del árbol y la casia es la cáscara. Oh, tantas cosas que tenemos que aprender, ¿no? Pero ¿para qué las usa Dios? Él las usa para que nosotros entendamos algo muy importante. El cálamo es la resurrección y la casia es el poder de la resurrección. El poder de la resurrección. Fíjese cómo está arreglado. Y está comprobadísimo que el acacia, el árbol, ese árbol de donde se saca la canela y la acacia, ningún árbol puede crecer alrededor de él. El terreno que usa es exclusivo para él. Cualquier árbol que le quieran sembrar a la par no se da. No se da. ¿Por qué? Porque lo que Dios hizo para hacer la unción es único. Es único. Eso nos quiere demostrar. Por eso no se puede imitar nada de lo de Dios. La unción que es Dios no la puede imitar nadie. Es el único, se la reserva exclusivamente para Él, porque por medio de ese proceso es que Él entra en nosotros. Aleluya. Ahora, el último sería el hin de aceite. El aceite, pues, ya sabemos que viene de una oliva machacada. Una oliva machacada. Entonces quiere decir que el aceite que es Dios, porque Dios es el aceite, en esta revelación divina de la unción, Él es el espíritu de la oliva machacada. Es
lo que Cristo traía dentro de él, al machacarlo, al morir en la cruz, sale y es el espíritu de vida. Pero ese espíritu de vida tiene que ir mezclado con todas estas especias para que nosotros entendamos lo que Dios ha hecho para estar adentro de nosotros. No ha sido fácil. Para Dios no es fácil venir a estar adentro de ti y decirte que tú eres la morada del Espíritu Santo. Para que Dios te diga que tú eres la morada del Espíritu Santo, hermano, mira las cosas que tuvieron que pasar. Ahora, ¿por qué Dios te revela todo esto? ¿Por qué Dios nos revela todo esto? ¿Cuál es el propósito, Señor, de que nosotros sepamos todas estas cosas? Sencillamente porque Él quiere que tú entiendas que Él es humano y es divino. Que Él es humano y es divino. Porque el aceite significa la divinidad de Dios y las especies, el número 4, la creación de Dios. Entonces tenemos 4 criaturas vivientes, 4 ángulos de la tierra, aún más. Las 4 especias son elementos de creación de Dios. Esos 4 elementos significan la humanidad del Señor Jesús. En su encarnación, el Señor Jesús era ambos, era Dios y hombre. Por eso es que cuando nosotros hablamos con los falsos testigos de Jehová, nosotros les podemos comprobar a ellos que solo nos están presentando la mitad de la palabra, porque ellos hablan de que Jesús es hombre. Y es cierto, Jesús es hombre, pero ellos ignoran la otra parte, la parte que la tipología te ayuda a entender, que Dios, aunque Él es espíritu, aunque Jehová es espíritu, Él pasa por el proceso de hacerse hombre para entrar dentro de las personas, y eso es lo glorioso de Dios. Cómo Él, siendo un Dios tan grande, tan excelso, tan elevado, puede vivir en el corazón de una persona y no matarlo, pues. Porque su presencia física mata a cualquiera. Pero de la manera que Él vino a morar a nosotros, ahora podemos decir gracias, Señor, porque de acuerdo a 1 de Juan capítulo 2, la unción dentro de nosotros nos enseña todas las cosas. Yo le puedo decir, y Él me entiende, gracias por tus medidas. Gracias porque eres 500 más 250 más 250 más 500. Gracias porque a través de esos números tú me enseñas la responsabilidad, me enseñas la gracia, lo que es Dios haciendo las cosas a través de nosotros. Por eso es que te tienes que dejar dirigir de la unción. Déjate dirigir por la unción y entonces Dios hace las cosas a través de ti. Y solo la sabiduría de Dios pudo haber arreglado la palabra de tal manera que ustedes se dan cuenta que el Nuevo Testamento solo explica lo que está en el Antiguo. Y el Antiguo contiene al Nuevo Testamento. Ahora su función, ¿cuál es la? Parece que hasta esta hora, o yo no sé qué, sí, ya está haciendo así, me hace achí. O sea que cuando hace achí es que ya se está terminando el tiempo del mensaje, ¿verdad? No. Ramón solo me dice, ya párale. No, solo quiero terminar diciendo algo. Vamos a ir al 30, 26 al 28, porque queremos ver la función. Éxodo 30, versículos del 26 al 28.
Con él ungirás el tabernáculo. Miren la función de la unción. Pues la función de la unción es ungir el tabernáculo. Ungir a Cristo, el tabernáculo del testimonio, versículo 27. La función, estoy hablando de la función. Ungir la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del incienso. ¿Qué más? Versículo 28. Gloria a Dios. Gracias, mijo. Perdonen todos, por favor, perdonen. Entonces, luego dice, el altar del holocausto, con todos sus utensilios, y la fuente y su base, así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Todo el que Dios lo toca, hermano, lo aparta. Y el 30, también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Versículo 31. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la unción por vuestras generaciones. O sea que es para todas las generaciones. Toda la existencia de la iglesia, la unción es importante para ella, porque desde que Cristo resucitó hasta que se termine la gracia, el Espíritu, la unción va a funcionar en nosotros. Y tenemos luego, verso 32, no se puede derramar sobre el hombre natural. Dice el Espíritu. Por eso cuando el Señor Jesús habló con sus discípulos, les dijo que ellos sabían quién era Él y que iba a estar dentro de ellos, pero que no iba a estar sobre el mundo. El mundo no tiene al Espíritu Santo. Ninguna persona mundana tiene el Espíritu Santo. Ningún mundano tiene la unción. La unción la tiene todo aquel que ha aceptado a Cristo en su corazón y que se ha bautizado en agua, le ha confirmado que allí está la unción presente. Dele palmas al Señor. Y finalmente, dice que no se puede imitar. Hermanos, no imitemos cosas del Espíritu. No las imites. Tú mismo sabes cuándo estás actuando en el Espíritu y cuándo estás actuando en la carne. Por eso dice, puesta la mente del alma en el Espíritu es vida y paz. Termino con esto. Si a ti el Espíritu Santo te dice que le digas algo a alguien, solo asegúrate y no es pecado. Tú puedes decirle, pero si estás consciente que es el Espíritu Santo, solo te aconsejo, no lo imites. Amén. Vamos a venirnos al altar porque hoy es día de la unción. Y vamos a venir aquí al altar y vamos a finalizar esta mañana con un altar precioso. Si tú no te has dejado guiar por la unción quiere dirigirte. Vente, hermano, vente. ¿Quién quita y el Señor te echa otra manita hoy? Otra manita de pintura para ir desvaneciendo todas las líneas y todas las heridas. Aleluya. Gloria a Dios. Ese que está bien bonito es háblame, Señor, háblame. A ver, cantoras, vénganse por favor y me ayudan. Háblame, Señor, háblame. ¿Cuántos quieren que Dios nos siga hablando? Yo quiero que Dios me siga hablando. Yo quiero todo el tiempo oír su voz. Yo quiero que Él siempre me diga lo que tengo que hacer. Vente a que la unción se refresque. Ese aceitito que Dios ha puesto en ti, ese aceitito que Dios ha puesto en ti, ven y refréscalo. Aceite fresco, que se vuelva el aceite fresco. Vénganse mis cantoras por favor y me ayudan.
Háblame, Señor, háblame. No vayan a terminar de grabar. Graben este canto, por favor, al final del calde. Háblame, Señor, háblame. Aleluya. Ahorita vienen mis cantoras. Dile gracias porque tú eres el ungüento compuesto. Thank you, Lord. Tú eres el aceite de la unción santa. Tú eres la unción que permanece en mí, Señor. Háblame, Señor, háblame. Dile. Quiero escuchar tu voz en mi corazón. Dile que quieres escuchar. Háblame, Señor, háblame. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. Quiero escuchar tu voz en mi corazón. Oh, háblame. Háblame, Señor, háblame. Gracias, Señor. Quiero escuchar tu voz en mi corazón. Háblame, Señor, háblame. Quiero escuchar Tu voz en mi corazón. Derrama de tu poder, derrama de tu unción, que no pueda sentir tu fuego en mi ser. Díselo. Derrama de tu poder, derrama de tu unción, que yo pueda sentir tu fuego en mi ser. Háblame, Señor, háblame. Señor, háblanos en el ser interno. Quiero escuchar. Háblanos, Padre, a nuestro corazón. Que podamos, Señor, refrescar esa unción. Refréscala, Señor. Tú puedes hacerlo para que corra como un ungüento suave sobre nosotros y dentro de nosotros. En esta mañana, Señor, ahí está el corazón necesitado. Ahí está, Señor, el hermano y la hermana que están pidiendo de ti un toque divino. Sana, Señor. Toca mi hermano Darío, Señor. Sánala de su cuerpo, Señor. Oh, Señor Jesús, gracias. Porque tu palabra dice que tu unción permanece en nosotros. Gracias que tu unción está ahí con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre precioso de Jesús, toca, Señor. Llena, Señor. Pinta allí donde hay necesidad, Señor. Aplica la frescura de tu aceite. Corre, Señor, como aceite fresco sobre nosotros, desde la cabeza hasta la barba y las vestiduras. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, Señor, tócanos, Padre, en tu nombre precioso. Oh, gloria a tu nombre, Señor Jesús. Gracias, papá. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu fresca unción. Bendice a tu pueblo. Bendice a tus hijos. Bendice a tus hijas, Señor. Gracias, Señor. Vamos a cantarlo una vez más. Háblame, Señor. Háblame. Quiero escuchar tu voz en mi corazón.
Señor, háblame. Quiero escuchar tu voz en mi corazón. Derrama de tu poder, derrama de tu unción, que yo pueda sentir tu fuego en mi ser. Derrama de tu poder, derrama de tu unción, que yo pueda sentir. Derrama de tu poder, derrama de tu unción, que yo pueda sentir tu fuego en mi ser. Háblame, Señor, háblame. Quiero escuchar tu voz en mi corazón. Háblame, Señor, háblame. Quiero escuchar tu voz en mi corazón. Háblame, Señor, háblame. Oh, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Quiero escuchar tu voz en mi corazón. Gracias, Señor Jesús. Padre, muchas gracias en esta mañana. Muchas gracias por tu unción en nosotros. Muchas gracias, Padre Celestial, porque podemos disfrutar de tu unción. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias en esta mañana. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús.